Iniciamos con Mujeres Extraordinarias. Estamos de regreso con tu programa Mujeres Extraordinarias, una respuesta que le da sentido a tu vida. Por Radio Salem 97.1 FM, la voz del Gran Rey. Cuando el reloj indica las 10:09 de la mañana, continuamos con nuestra historia de hoy. La mujer anónima que derrotó a Abimelech, bajo el tema El molino de la valentía, como lo ordinario derriba lo arrogante. Y bueno, nosotros hemos construido en esta mañana, a lo largo del programa, el contexto de esta historia y de cómo en medio de esta historia aparece esta mujer anónima, casi que insignificante en la historia, pero mire, con un papel sumamente protagónico, porque es que Dios usó a esta mujer para hacer volver las cosas a su orden. Pero bueno, ya vamos para allá. En este momento vamos a hablar del contexto de la batalla. Fíjese, leamos allí en el verso del verso 50 al 52, dice: Después Abimelech se fue a Tebes y puso sitio a Tebes y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada, a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras sí las puertas, se subieron al techo de la torre. Y vino Abimelech a la torre, y combatiéndola llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Fíjese que este hombre, Abimelech, un hombre sanguinario con mucha estrategia, ya había hecho esta práctica antes, ¿sí? En el contexto de la batalla, cuando él sitió a Siquén, él fue a la torre, que fue donde mencionábamos la muerte de estas 1000 personas, entre hombres y mujeres, que nos da más o menos esta estadística de 1000 personas. Y ahora, una vez que derrotó a Siquén, se va entonces, aquí como lo relata el contexto de la batalla, se fue a Tebes, una ciudad, y la sitió y la tomó. Y aquí lo que podemos ver en esta historia de este hombre era: ese hombre personificaba la arrogancia del mal. Abimelech ya había destruido Siquén y ahora cedía a esta ciudad, y el mal parecía imparable. Esto que sucedió hace miles de años sigue sucediendo hoy en día, porque hoy se siguen levantando hombres con arrogancia en sus corazones, que desean enseñorearse de sus hermanos. Y podemos ver en la historia a este hombre que iba hacia adelante en su plan de convertirse en rey por la fuerza y a precio de sangre sobre sus hermanos, sobre todo Israel. Pero Dios tenía un plan. Dios tenía un plan, porque es que nada iba a detener a Dios en su soberanía, lo que él iba a hacer con su pueblo y la lección que Dios le estaba dando a Israel a través de este período llamado el período de los jueces. Ahora, lo que nosotros podemos ver en este escenario también es cómo estas personas indefensas, débiles, sin poder defenderse de este hombre arrogante, sangriento, malvado, ellos se refugiaron huyendo a una torre fuerte. Y en esa torre fuerte es donde se consigue esta mujer anónima. Esa mujer anónima estaba allí. No era una guerrera, era una mujer común del pueblo que estaba atemorizada, que estaba oyendo también de lo que significaba
esta batalla, de cómo este hombre sin piedad, o sea, ni siquiera era que los iba a llevar cautivo, era que sin piedad iban matando a diestra y a siniestra, y esta mujer, que no era una guerrera, que no era una mujer experimentada, vamos a decir, en el ámbito de la batalla, sino que era un ciudadano común, un civil que estaba buscando protección de aquel que pertenecía a su propio pueblo. Y aquí nosotros vemos una lección en esta historia. A menudo nuestra crisis nos arrinconan, pero Dios nos coloca en posición de actuar, no solo de escondernos. Esta mujer, como todos aquellos en esa ciudad, fueron a esa torre a refugiarse, a esa torre fortificada, huyendo de este hombre, buscando protección. Pero no solamente eso, esta mujer en la cúspide de la torre, arriba en lo más alto de la torre, se le presentó una oportunidad. Y muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones de crisis en nuestra vida que nos hacen sentir arrinconados y nos pone en esa misma posición de buscar un refugio, de buscar el refugio. Pero también en medio de ese refugio, Dios nos pone en una posición de actuar, no solamente de escondernos, sino de actuar. Y yo quiero hablarles algo bastante interesante dentro de esta historia, porque Jehová es nuestra torre fuerte. Jehová es la torre, nuestra torre fuerte, donde nosotros podemos sentirnos seguros. Y en este caso, pues esta mujer, en medio de este contexto de la batalla, ella subió a lo más alto, pero ¿quién puso en ella ese entendimiento en el momento preciso para tomar la acción correcta para ponerle fin a este hombre, para ponerle fin a este tirano? Dios mismo. Así es. Dios la puso en el escenario, en el momento, con una piedra de molino que era una herramienta común en ese tiempo, para lo que era el procesamiento del grano. Y esta mujer con eso hizo lo que tenía que hacer. Así es, una mujer que cuando nosotros hablamos de la piedra de molino, nosotros estamos viendo una herramienta usada en el hogar donde lo usaban las mujeres. Un uso común. Sí. Para moler el grano, fíjese, un instrumento usado para moler el grano y dar pan, para saciar el hambre, fue el instrumento usado para derrotar el tirano. Y aparte de eso me llama la atención, lo comentaba con mi hermana Keila, de que es la segunda mujer que veo en la Biblia, que mira, estando, vamos a decir lo que es el hogar, en el calor del hogar, aunque ella no estaba en el calor del hogar porque estaban huyendo de este hombre Abimelech, estaban buscando refugio, estaban escapando, buscando proteger su vida. Fue una mujer que se levantó heroicamente con una armadura tan humilde que quizá muchas de nosotros en una situación fuerte, de repente temerosas o con los nervios alterados, no accionamos, sino que nos quedamos ahí pasmadas con el pánico y no hacemos nada, no defendemos, no accionamos. Y entonces esta mujer la vemos en una acción. Lo que pasa es que a veces el miedo paraliza. El miedo paraliza, sí. Entonces vemos a esta mujer en una acción y una mujer que yo la comparaba con Jael, quien estando en su hogar, ¿verdad?, clavó la estaca en Sísara y también le dio muerte también. Y esta mujer también la podemos comparar con Esther. Fíjense que Esther, ¿verdad?, hizo un ayuno para salvar una nación. Esta mujer levantó una piedra de molino que, según los historiadores, ¿verdad?, dicen que tenía un aproximado de entre 11 y 14 kilos. Imagínense usted el peso, la fuerza que Dios le dio a esta mujer, porque fue Dios.
¿verdad? Sumado a la altura de donde fue lanzada. Sumada a la altura, y que tenía un diámetro aproximado de 30 centímetros con un pequeño grosor. Imagínese usted esta mujer levantando esa piedra y lanzándola y trayendo la victoria sobre este territorio. Una mujer que quizás... mujeres tuvieron que haber sido fortachonas, sí, porque no existían. Y yo pensaba, yo decía, quizás a lo mejor ella tendría hijos. Y estaba pensando en la vida de sus hijos. Quizás ella tenía esposo, tenía madre, tenía padre. Y ella no se quedó viendo la destrucción que venía contra todos ellos. Y esto me llamaba la atención. Porque muchas veces vienen circunstancias y situaciones a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestros hogares, a nuestras ciudades, a nuestras congregaciones. Y a veces nosotros nos quedamos estáticos. A ver qué va a pasar. Estamos ciertamente confiando en Dios, pero no accionamos. Mire, no accionamos en lo que Dios quiere hacer con nosotros. No tenemos a veces ni siquiera la disponibilidad de decirle al Señor, Señor, heme aquí. Señor, mira, no tengo una herramienta potente. Señor, mira, no tengo quizás un estudio universitario. Señor, mira, no tengo dinero. Señor, no tengo quizás una buena casa, pero heme aquí, Señor, para lo que tú dispongas para servir en tu obra. Y esto me llamaba la atención porque ella accionó en quizás sin saber que Dios la estaba dirigiendo. Porque muchas veces Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nuestros corazones, y muchas veces nosotros dudamos de ese querer, y a veces oramos y oramos, Señor, pero confírmame, y el Espíritu Santo ahí, haz así, haz así, y nosotros estamos esperando, mire, de verdad, verdaderamente no sé qué, para traer, mire, salvación y liberación a nuestras vidas, para traer salvación y liberación a nuestras casas, a nuestros hijos, a nuestras familias. Entonces a veces entramos como, digo yo, Dorelay, en un espíritu de conformismo. No, estamos en las manos de Dios. No, Dios tiene misericordia. No, Dios, y el Señor esperando que nosotros accionemos y nos paremos en la brecha contra las circunstancias que nosotros estemos viviendo, para ser los instrumentos de Dios, para cambiar las circunstancias que estamos viviendo. Entonces, me llamaba la atención de verdad que esta mujer, una mujer de verdad que no la podíamos pasar por alto en la historia de la salvación, porque es de ejemplo para todas nosotras como mujeres, una mujer que accionó en fe, una mujer que, bueno, sacó la valentía y la fuerza, porque ella, conociendo a este hombre y viendo este ejército que venía y escuchando toda la historia de todo lo que este hombre había hecho, se levantó. No la vemos que tiene a más nadie al lado. No dice que dos hombres la ayudaron y le pusieron una piedra, ¿verdad? En el mural, y ella la lanzó. No, dice que ella misma levantó esta piedra y la lanzó y dio muerte a este hombre. Y no la lanzó al azar, hubo un cálculo. Ella calculó dónde estaba el hombre. Ella calculó, y esto nos lleva a nosotros, Manacaila, a pensar, bueno, ella a lo mejor estaría pensando, meditando y accionando. O sea, ella estaba orando, pero también estaba haciendo. La palabra de Dios nos dice a nosotros que la fe sin obra es muerta, ¿verdad? O sea, que en medio de las circunstancias nosotros tenemos que orar, ciertamente, y tenemos que accionar en lo que tenemos que accionar, ¿ves? Y proveer, hacer, y todo lo que el Señor ponga en nosotros, y tener esa afinidad con el Espíritu para nosotros saber que lo que estamos haciendo procede de Dios y que no tenemos que estarle dando largas. Así es, totalmente. Y sabe, otra de las cosas que me llama la atención acá en la historia es que pudo haberlo hecho un hombre. Pudo haber tenido esta acción un hombre, pero no fue un hombre, sino una mujer quien lo hizo. Y esto es bastante importante dentro de la historia, porque para los hombres que una mujer tomara su vida en sus manos era una vergüenza. Era una vergüenza muy grande. Y por eso él entonces, en la siguiente parte de la historia, él se rehúsa a ver cómo a esta mujer había acabado con su vida. Venía de asesinar a 1,000 personas aproximadamente, y una mujer con una sola acción
le puso fin a su tiranía. Y un solo instrumento. Y un solo instrumento, de uso común, de uso cotidiano. Entonces esto es bastante interesante. Yo me imagino, yo estoy aquí pensando en la historia, y yo me imagino a las personas que estaban en la torre cuando vieron caer esa piedra de molino sobre la cabeza de Abimelech. Yo me la imagino, esa mujer la levantaron, la zumbaron hacia arriba, una gran algarabía alrededor de ella. O cómo la vieron cuando se movió a buscar esa piedra y a moverla hasta el lugar donde iba a ser objetivo, ¿no? Para ejecutar esta gran hazaña. Es bastante interesante. Sí. Pues yo me imagino en ese momento el pueblo que estaba allí, al ver esa acción de esta mujer, ellos celebrarían la hazaña de esta mujer. Sí, porque claro, después viene al ponerle fin a Abimelech, ponía fin a toda esa tragedia. A toda la tragedia y a todo ese ejército perverso. Y a las muertes. Que estaba allí. El ejército tenía que retroceder porque ya su líder había muerto. Entonces, fíjense, nosotros vemos aquí una enseñanza que nos deja esto. Dios usa, mire, lo insignificante. Así es. Al que menos nosotros nos esperamos, Dios está dispuesto a levantarlo para usarlo grandemente. Por eso es que nosotros tenemos que estar dispuestos, con un corazón dispuesto. A veces hay en nosotros, hermana Keila, mire, dones, talentos, herramientas que nosotros tenemos, ¿verdad? Como seres humanos y también como hijos de Dios. Y a veces los tenemos ahí guardados, engavetados, no los ponemos al servicio de la obra del Señor. Y esta historia no es solamente lo que nosotros vemos, vamos a decir literalmente escrito allí, sino lo que Dios quiere hacer a través de cada uno de nosotros. Lo que Dios quiere hacer como vaso, como instrumento en las manos de Dios, para Él glorificar su nombre, para que el nombre de Dios sea glorificado aquí en la tierra. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que Jesucristo pudo decir que el Espíritu Santo lo iba a glorificar a Él aquí en la tierra. ¿Y cómo va a glorificar el Espíritu Santo a nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra? A través de nosotros, la iglesia, que somos los vasos, somos las herramientas de Dios, para que el nombre de Dios sea glorificado, para que el Evangelio se extienda, para que el cambio y la transformación que solamente ofrece el Evangelio en la vida de las personas se pueda llevar a cabo. Dios va a usar a la iglesia. Entonces nosotros tenemos que estar dispuestos, con ese corazón dispuesto y con esa comunión con Dios, para accionar en lo que nos toca a nosotros accionar. Y entonces nosotros tenemos esta gran hazaña, y nosotros nos paseamos por las escrituras, hermana Keila, y nosotros podemos ver. Yo esta mañana meditaba en que todo depende de Dios. Yo creo que usted lo decía anoche en la enseñanza que estaba dando en la iglesia. No depende de nosotros, depende de Dios. Depende de Dios, no son nuestras fuerzas. Mire, a veces, con todo el respeto, yo le voy a hablar del trato de Dios para conmigo. A veces no son ni mis oraciones. A veces no es el ayuno que yo pueda presentar delante de Dios. Así es. A veces no es la vigilia que yo pueda presentar delante de Dios. No es el tiempo que yo estudie la palabra. Pero todas estas son herramientas que Dios nos dejó y en las cuales nosotros como hijos de Dios tenemos que vivir. Tenemos que vivir, oiga bien. Pero a veces no depende de eso. Depende totalmente de Dios. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a depender totalmente de Dios. Porque todo, aún la salvación de nuestras almas, no dependió de nosotros. El día que nosotros seamos levantados como iglesia, no depende de nosotros. Depende de Dios. Depende del Señor Jesucristo, el que nos va a levantar. Entonces, esto no quiere decir que nosotros nos vamos a desviar, nos vamos a deleitar en el pecado, porque no depende de Dios, entonces yo voy a hacer lo que yo quiera y yo voy a vivir de la manera que a mí me parece. No, porque el Señor nos dejó un manual, que es la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que seguir este manual, nosotros tenemos que caminar en ello. Y entonces nosotros podemos ver en la Biblia esos hombres que Dios usó, esos instrumentos como Moisés. ¿Qué tenía Moisés en la mano? Moisés tenía una vara. Y con esa vara Dios lo libertó de la esclavitud de Egipto.
Entonces ya mencionamos nosotros a Esther. También tenemos a María, quien fue el vientre que Dios usó para traer libertad sobre una nación. O sea, y María era contradictoria contra toda una nación y contra todo un pueblo y contra toda una humanidad que se opone a querer servir a Cristo, a querer volverse a los pies de Cristo. Con eso luchó María, pero ella no se detuvo, ella creyó en Dios, ella tuvo fe y ella dispuso lo que ella pudo disponer para dar vida, su vientre. Entonces así nosotros tenemos tenemos nosotros, sí, ya lo dije, dones, talentos, ¿verdad? Conocimiento que nosotros podemos poner a la voluntad de Dios para el servicio de Dios. Así es. Yo estoy aquí pensando, ¿no?, en esta historia, cómo Dios usó a esta mujer, pero fíjese bien, este hombre Abimelech, como lo hemos visto a lo largo del programa, en un acto de rebelión a la autoridad de Dios, a su gobierno sobre su pueblo, él quiso tomar reinado y todo aquello que hemos mencionado hasta este momento en la historia, tratando de interponerse en el propósito y la voluntad de Dios, en el trato que Dios estaba teniendo con su pueblo en este periodo de los jueces, porque Dios quería que su pueblo lo viera como su rey, el rey soberano, y lo que decía mi hermana Dorelay al principio del programa, la teocracia. Y este hombre estaba ensoberbecido completamente a ir en contra de la voluntad de Dios. Y esta mujer, una mujer ordinaria, una mujer común, una civil más que estaba huyendo de este hombre para protegerse, toma esta acción en un momento preciso, con un instrumento ordinario, ¿verdad? Pero una vez que ejecuta la acción, esta mujer se convierte en una mujer extraordinaria. Así es. Un hecho extraordinario, porque fue el instrumento, esta mujer fue el instrumento que Dios usó para traer nuevamente el orden a Israel. Porque este hombre, siendo dirigido y sus pensamientos gobernados por Satanás, había sido el instrumento para traer una guerra civil, para traer muerte, para traer opresión a la nación, pero Dios por medio de esta mujer trae orden. Y los liberó de este hombre malvado llamado Abimelech. Y quizás nosotros estamos en nuestra vida librando batallas como esta, como lo decía mi hermana Dorelay, y lo que falta es una mujer que use lo ordinario, lo cotidiano, lo común para hacer ese instrumento de Dios, para poner las cosas en orden otra vez, como tienen que ser, como nunca debieron dejar de ser. Y en nosotros para poner orden, fíjese, ahí entra lo que es la oración y la dependencia y la confianza en Dios. Totalmente. Porque nadie puede ser dirigido por el Señor si no hay una disposición de corazón para que Él lo dirija. Así es. Y el poder descansar en el Señor, porque a veces, hermana Keila, nosotros estamos pasando por circunstancias y clamamos a Dios, pero no dejamos que Dios haga. Así es. Totalmente. No dejamos que Dios haga. Entonces no estamos teniendo una dependencia total de Dios, sino que queremos todavía nosotros hacer. Escuchaba en estos días a una hermana diciendo que ella oraba por sus hijos, pero entonces cuando venía la situación, como quien dice, bueno, voy a permitir esta circunstancia para ordenar, la hermana venía ante Dios: Señor, ten misericordia, Señor, no hagas esto, Señor, no permitas esto. Entonces usted me dirá,
Como para entonces, qué me pides que haga si no me vas a dejar hacer. Nosotros tenemos que, a veces, mire, nosotros vemos que las circunstancias son difíciles y a veces los procesos son fuertes, son dolorosos. Pero es necesario pasar el proceso para nosotros después obtener la bendición. Esta mujer nosotros la vemos bajo una situación de presión, de terror, y ella accionó en algo fuerte, porque si nosotros nos ponemos a analizar, oye, esta mujer, bueno, pero ella no dio lugar a porque Dios no se vengó de otra manera, porque Dios no abrió la tierra, Dios pudo abrir la tierra y tragarse a Abimelech, como lo hizo con la rebelión de Corea. Fuego del cielo también y acabar con Abimelech, con ese ejército, pero Dios le plació usar a una mujer, y nosotros pudiéramos deducir, esta mujer también incurrió en asesinato, ¿verdad que sí? Pero fue la voluntad de Dios, fue el medio que Dios utilizó, y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Entonces, el trabajo de nosotros es disponer nuestro corazón y ponernos en las manos de Dios, orar a Dios, y lo que Dios haga, Señor, si tiene que darnos fortaleza, danos fortaleza. Humillarnos delante de Dios. Señor, mira, esta situación me duele, pero yo quiero ver tu voluntad. Negarnos a nuestra propia voluntad y accionar en lo que nos toca, pues. Y es que además Abimelech había escrito su destino, porque la escritura habla de que el que a hierro mata, a hierro muere. Sí, Señor. Entonces él había escrito su destino y su rebelión y su oposición a Dios, ya le había escrito su destino. Hoy en día no hablamos de dar muerte ni literal ni espiritual, sino muerte a la situación que te agobia. Así es. Que te oprime. A esa situación que está allí. Que no a la persona, porque tampoco. Exacto. Porque Dios no justifica de ninguna manera el asesinato. De ninguna manera, exacto. Ni el del cuerpo ni espiritual, porque muchas veces nosotros asesinamos con nuestras palabras. Sí. Dios no está a favor de ello. Dios no quiere la muerte del que muere. Pero sí debe ponerle fin a las situaciones, a las circunstancias que nos oprimen. Y un ejemplo de ello, yo en esta semana escuchaba a un pastor predicar, y él hablaba en cuanto a los hijos y en cuanto al lenguaje que nosotros como padres debemos de manejar. Y se trata de eso que tú estás diciendo, no matarle ni físicamente ni espiritualmente. Porque si yo tengo un hijo que de repente mi hijo es rebelde y mi vocabulario es, este muchacho no quiere servir para nada, tú eres un hijo del diablo, por decir algo, que a veces sí hay circunstancias, o no te soporto. Imagínate tú, una madre declarando eso por su boca. Entonces, este pastor hablaba de que a veces no se piensa, no se mide el impacto de la palabra. Exactamente, y este pastor hablaba de eso, y él hablaba del poder de la lengua, y él aconsejaba, bendícelo, bendice a tu hijo, que en las circunstancias que él esté, tú puedas bendecirlo, tú puedas declarar palabras de bendición. Y él ponía un ejemplo de una hermana que estaba en su casa un día, y esta hermana estaba reunida en su casa en oración, y llegó su hijo, y el hijo llegó bastante ebrio, dando vergüenza, pero cuando ella lo vio, dice que el pastor, que ella no se avergonzó, sino que lo agarró, lo puso en el medio de la rueda y le dijo a las hermanas, le presento a mi hijo el pastor. Con esa declaración, y hoy en día ese hombre es un pastor. ¿Ves? Pero ella nunca se avergonzó, ella nunca dijo este borracho, este cansado. Entonces de eso se trata, de matar las circunstancias que nos está acechando. Así. Ya sea espiritual, sea moral, sea carnal, nosotros tenemos la potestad de matar esas circunstancias, de darle muerte y de decirle hasta hoy, decirle hasta aquí. Así es. Y no cambiar nuestra manera, cambiar nuestra conducta, nuestro lenguaje, y someternos a Dios que es el único que nos puede ayudar a nosotros en las diferentes circunstancias que estemos atravesando. Porque si nos ponemos aquí a nosotros a desglosar circunstancias, nosotros no vamos a terminar este programa hoy. Hay tantas situaciones, ¿verdad? Sí, que uno puede vivir tanto personalmente como a nivel familiar, a nivel de comunidad, y bueno, que Dios nos ayude.
Así es también. Bueno, por acá nos escribe nuestra hermana Nidia Acosta de Gil. Está reportando sintonía. Mi hermana Nidia, Dios pueda bendecir grandemente tu vida. Bueno, y cuando son las 10:38 de la mañana, nos vamos a otra pausa. Ya volvemos con más de su programa, Mujeres Extraordinarias. Santo.
con tu programa Mujeres Extraordinarias por Radio Salem 97.1 FM, la voz del gran rey. Bueno, saludamos nuevamente a nuestra hermana Yelixa González, no de González, González. Muy importante. Ya la estoy casando. Bueno, que Dios te pueda bendecir, mi amada Yelixa. Ella envió un mensaje de texto y dice: Dios le bendiga y Dios le siga dando sabiduría para instruir a cada familia y a la iglesia del Señor también. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. A Él sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Y bueno, saludo nuevamente a mi hija Melibí, que me escribió y me dijo: mami, estoy viendo Radio Salem. Gloria a Dios. Qué bello. Dios le bendiga. Bueno, un abrazo. Saludo a mi nieto que también está allí. Y a todos esos colombianos que están allí, quizás en ese local de trabajo, y están allí también escuchando Mujeres Extraordinarias. Dios bendiga a esta nación Colombia. Y bueno, nosotros seguimos aquí ya con nuestra parte final de este programa, donde hemos estado hablando de esta mujer extraordinaria, una mujer invisible, una mujer que simplemente se menciona en un solo versículo de la Biblia, pero con una hazaña extraordinaria. Una mujer que se enfrentó delante de este hombre perverso, vamos a decir maquiavélico, y que fue el instrumento de Dios ante tan grande pecado que este hombre había cometido, y fue usada por Dios para hacer justicia. Entonces, esta historia nos da una enseñanza de que nosotros podemos ver cómo Dios ve la injusticia. Quizás no responde en el momento, o no responde cuando nosotros deseamos. Dios no acciona en el momento que nosotros queremos las cosas inmediatas, y Dios a veces se tarda un poco, pero en ese, vamos a decir, en ese silencio, en esa tranquilidad de Dios, en esa pasividad, Dios está trabajando. Y Dios tiene sus jueces para hacer justicia a los agraviados y a los oprimidos. Aunque usted no lo ve, quizá usted puede ser un juez de Dios en una circunstancia. Quizá yo soy una juez de Dios en alguna circunstancia. Pero ese es nuestro Dios, un Dios que está dispuesto para dar salvación, para dar vida eterna, para ordenar, para restaurar, para bendecir nuestras vidas. Así es. Y bueno, dentro de las verdades prácticas que nos deja esta historia para aplicar a nuestra vida, tenemos en primer lugar que tu piedra de molino es suficiente. Usa lo que tienes, lo decía mi hermana Dorelay en la sección pasada. Muchas veces esperamos nosotros tener un título, un ministerio grande o armas espirituales sofisticadas para enfrentar al enemigo. Y esta mujer nos enseña que la herramienta más cotidiana, como la oración, la fe de un niño, una palabra de aliento, tu trabajo bien hecho, puede derribar gigantes. Solo necesitas lanzarla con fe. Y lo segundo de estas verdades prácticas para aplicar a nuestra vida es que el valor no depende del género ni del estatus. En una cultura patriarcal, una mujer común derrotó a un autonombrado rey. Dios no busca personas calificadas según el mundo. Él busca corazones dispuestos. Él pone su poder en vasijas de barro. Y sabe, aquí tengo que mencionar uno de mis textos favoritos, que lo he hecho bandera sobre mi vida, 2 Corintios capítulo 4, verso 7, que dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que el poder sea de Dios y no de nosotros. Así que bueno, por ahí tenemos esas dos verdades prácticas para aplicar a nuestra vida. No debemos dejar que el miedo o la vergüenza nos detengan. No te detengas, mujer. Sí, aquí tenemos que actuar en el momento crítico, así como actuó esta mujer. Esta mujer no dudó, sino que accionó. Hay momentos en la vida donde
El ahora es clave. Si te sientes que Dios te impulsa a hablar, perdonar o actuar, hazlo. Tu momento de decisión puede cambiar tu historia y la de los demás. También tenemos por aquí que la soberbia siempre termina en humillación. Fíjense que este hombre, la soberbia, el orgullo, fue tan tremendo que aún viéndose herido ciertamente de muerte, él llamó a este escudero y le dice: atraviésame la espada, o sea, mátame, para que no se diga de mí. Fíjense el orgullo hasta donde lo lleva. Para que no se diga de mí que fui muerto por causa de una mujer, o sea, por manos de una mujer fue entregado. Imagínense el orgullo y la soberbia que este hombre tenía y de la manera que fue humillado, porque la Biblia dice que Dios da gracia al humilde, pero Dios resiste a los soberbios. Entonces tenemos que tener eso en cuenta. Y bueno, tenemos por aquí que Dios escribió el nombre de esta mujer en su libro de la vida. Aunque los hombres lo omitieron, hoy Dios te recuerda que Él ve tu fidelidad, no tu fama, porque esta mujer no buscaba fama. Por eso esa mujer, nos vemos el nombre, nos vemos, y así tenemos que accionar nosotros, ¿verdad? Yo digo que esto es característico de la humildad. No buscar nuestra fama, no ser renombrado, no querer ser renombrado, es querer ser visto por las acciones que nosotros cometemos. No menosprecies los días de pequeños comienzos. Lanza tu piedra de molino contra las fuerzas del enemigo. Confía en que el Señor de los ejércitos dirige tu mano para dar la victoria final. Bueno, este ha sido nuestro programa por el día de hoy, y si te ha gustado nuestro programa, nosotros te queremos invitar a que compartas tus comentarios. Puedes escribirnos al 0424-320-7702 y al más 58-424-320-7702 por WhatsApp. Entonces, bueno, esto ha sido de gran bendición, hermana Keila, ¿verdad? Este programa ha sido también extraordinario, como todos los programas de Mujeres Extraordinarias. La gloria sea para el Señor. Yo quiero saludar también en esta mañana ahí hermana. Si has llegado hasta aquí, gracias por vernos. Y si aún no te has suscrito al canal, te invito. Suscríbete para que te pongas al día. Dale like. Haz tu comentario. Ayuda a crecer este canal. Recuerda, anunciamos a Jesús Nazareno, el Cristo de Dios. Soy tu servidor, Erickson Escola. Hasta el próximo vídeo. Dios te bendiga.